Este es un podcast de la Ruta de los Conquistadores. Un viaje por la historia y por Extremadura. Visítanos en www.rutaconquistadores.com. Cieza de León. Capítulo 1. Orígenes. Los orígenes de Pedro Cieza de León se sitúan en torno a 1518 en la villa pacense de Llerena. Allí nació y creció el llamado por sus contemporáneos príncipe de los cronistas. Muy poco es lo que sabemos de su infancia y adolescencia. Apenas nada. Y es muy probable que ello se deba al pasado judeoconverso de su familia. Sus padres eran Lope de León, quien pudo ostentar el cargo de alcalde de la Chancillería de Granada, y Leonor de Cazalla. Curiosamente, el apellido Cieza no vino hasta mucho después, en torno a 1545, porque en sus inicios y madurez, el llerenense siempre firmó como Pedro de León. Aún así, el joven debió recibir una muy esmerada educación, amén de unas cualidades innatas para el oficio de las letras, tal y como demostrará en sus escritos años después. Capítulo 2. Viaje a América. Seguramente, dentro de esta educación, Cieza partiera a Sevilla, puerto y puerta de Indias, donde tenía familia, y no le costaría aprender de escribanos y notarios. Y bien pudiera ser que de esta guisa decidiera embarcarse al Nuevo Mundo. Es muy probable que un jovencísimo Cieza de 16 años alcanzara a leer en 1534 la primera edición de la verdadera historia de la conquista del Perú, del cronista Francisco de Jerez, que acompañó a Francisco Pizarro en su aventura andina. Aquel libro despertaría los sueños del joven llerenense, que apenas un año después, con tan solo 17 primaveras, se embarcó en un viaje ultramarino que lo llevaría a Cartagena de Indias, Colombia. Tan pronto como pudo, comenzó a participar en distintas cabalgadas y exploraciones. Capítulo 3. Cieza y Colombia. Entre 1537 y 1545, Cieza de León recorrerá la actual Colombia, reino de tierra firme, con las huestes de Juan de Vadillo, Jorge Robledo y Sebastián de Belalcázar, pacificando regiones limítrofes e indómitas y contribuyendo en la fundación de un buen número de ciudades que hoy día jalonan el patrimonio y la geografía de la República de Colombia. Santa Ana de los Caballeros, Ollanserma, Cartago y Antioquía son algunas de esas ciudades. Fruto de su esfuerzo, Cieza recibió de Belalcázar su primera encomienda, con la que verá, en parte, cumplido su sueño de tierras y vasallos. Capítulo 4. Testigo de la guerra entre españoles del Perú. En el año 1542, Carlos I, influido por las denuncias de Bartolomé de las Casas y el juicio filosófico de Francisco de Vitoria, promulga las leyes nuevas, mediante las cuales establecía un nuevo marco legislativo para las Indias y los indios. Las leyes nuevas pretendían mejorar el trato y las condiciones de los nativos y, entre otras cosas, dictaba el fin de las encomiendas de inmediato o, a lo sumo, tras una generación. Aquella orden significaba el fracaso de las aspiraciones de todo conquistador que, justa o injustamente, había arriesgado vida y patrimonio para conseguir su anhelado señorío a la americana. Para su cumplimiento en el Perú, el rey envió a Blasco Núñez de Vela, destacado militar que había luchado en Orán y primer capitán de la flota de Indias, como primer virrey de la demarcación. Sin embargo, a su llegada en 1544, Blasco se encontró con la hostilidad y negativas lógicas de los conquistadores ya asentados que se negaban a renunciar a sus posesiones. Pronto, Gonzalo Pizarro se puso a la cabeza de los agraviados, deponiendo al virrey y desencadenando una nueva guerra civil en los Andes que llevó a la decapitación de Núñez de Vela en 1546. En medio de esta trifulca, Cieza de León se enroló en 1545 en la expedición del visitador Pedro de la Gasca, que llegaba en auxilio del virrey. Es por estas fechas cuando el llerenense comienza sus escritos, recopilando testimonios y vivencias. Fue testigo directo de la batalla de Huaquijaguana en 1548, en la que los realistas derrotaron a los encomenderos rebeldes e hicieron preso a Gonzalo Pizarro, quedando herida de muerte la subversión. Capítulo 5.
el primer historiador del Perú. Tras la victoria y su entrada en Lima, Cieza comenzó a escribir su obra magna bajo la protección y mecenazgo de Pedro de la Gasca, quien había visto sus cualidades y le había asesorado a lo largo de su andadura. El yerenense pasó más de 2 años recorriendo todo el Perú, buscando todo tipo de información autóctona, historia, costumbres, geografía, religión, flora, fauna, etc. Su intención era construir una verdadera historia del Perú que fuera más allá de los hitos de la conquista. Por ello se ha llegado a llamar a Pedro Cieza de León, el primer historiador del Perú. En 1550 acordó con Pedro de Llerena, también de origen judeoconverso, vecino de Lima, tomar por esposa a su hija Isabel López, lo cual cumplirá un año después a su regreso a España. En 1552, por fin, obtiene licencia para publicar su obra prima. Y en 1553 sale a la luz la primera edición de la parte primera de la Crónica del Perú, de la cual hará llegar un ejemplar al mismísimo príncipe y heredero Felipe, futuro Felipe II. Capítulo 6. La desgracia de Cieza. Poco pudo disfrutar Cieza de León de su gloria. Ni siquiera llegó a saborear el éxito. Apenas había pasado un año desde que su libro viera la luz cuando su esposa Isabel fallecía en toda su juventud, y tan solo 2 meses después, con tan solo 35 años, el mismo Cieza, de la mano de la muerte, acudía a reencontrarse con su mujer. Para la posteridad quedaron varias obras inéditas que hasta hace relativamente un siglo no han sido redescubiertas. La tierra se llevó al yerenense más internacional, a aquel que determinó de gastar algún tiempo de su vida en escribir historia. Porque, como él decía, por donde yo andaba ninguno se ocupaba de escribir nada de lo que pasaba. Y que el tiempo consume la memoria de las cosas de tal manera que si no es por rastros y vías exquisitas, en lo venidero no se sabe con verdadera noticia lo que pasó. Porque con trabajo de españoles, que fue tanto que otra nación alguna de todo el universo no los pudiera sufrir, así los eligió Dios para una cosa tan grande más que a otra nación alguna. Y también porque en los tiempos que han de venir se conozca lo mucho que ampliaron la corona real de Castilla. Podrás encontrar más podcasts sobre el descubrimiento, exploración y conquista de América en www.rutaconquistadores.com.